Doctor Ricardo Arturo Martínez García. Doctor Martínez, muy buenos días. Muy buenos días, encantado de nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias. Usted, como uno de los expertos en infectología que nos ha venido orientando a lo largo de esta pandemia, ha sido usted nuestro consultor, nuestro asesor sobre estos temas del COVID-19. ¿Qué lectura le da usted el día de hoy a lo que ha transcurrido y en qué estamos? ¿Cuál es la fotografía hoy del COVID-19 acá en Colombia y el mundo? No, perfecto. Afortunadamente, y es indudable que ha habido un descenso sostenido en el número de casos activos reportados, lo que afortunadamente se ha reflejado en una disminución notoria del ingreso de los pacientes a salas de hospitalización y cuidado intensivo. O sea, es claro y es evidente que no solamente en nuestra ciudad, en el departamento, sino en el país y en el mundo ha habido una disminución en el número de casos. Enhorabuena después de esta tercera ola que nos afectó tan abruptamente y tan bruscamente. O sea, en el momento actual es evidente que el número de casos, tanto activos, reportados como complicados, es más bajo en este momento. El mundo registra, doctor Martínez, en este momento 230.422.803 personas reportadas positivamente. Diariamente son más de 500.000 de personas de COVID-19, pese a los miles de millones, ya porque son miles de millones de vacunas aplicadas. Ayer se reportaron 546.556 personas positivas en todo el mundo. Fallecidos van hasta el momento 4.724.238. Diariamente se reportan más de 9.000 personas. Ayer fueron 9.344. Acá en Colombia, doctor Martínez, por ejemplo, se han aplicado hasta el momento pruebas PCR y las antígenos 25.515.036 personas. Ayer se practicaron 49.784 y ahí hay una positividad apenas del 0.03, 1.608 personas positivas, y a lo largo de la pandemia ya van 4.946.811, de los cuales se ha recuperado una recuperación bastante alta, 96.7%. Ayer los reportados recuperados fueron 1.738, ya van recuperados 4.786.487, pero hay algo que llama también la atención, doctor Martínez, y es la disminución en la población activa, de las personas que se están recuperando en casa, hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. Ya estamos en 18.730 personas en Colombia que están activas. Ayer disminuyó en 125, pero la población de fallecidos sigue también disminuyendo mucho. Ayer apenas murieron 26 personas porque estábamos acostumbrados a cifras de 500, 600, 700 personas. Ya han muerto en Colombia 126.032. Efectivamente, estas cifras que les acabo de dar, doctor Martínez, van mostrando que puede llegar a tener razón la Organización Mundial de la Salud cuando anuncian que por allá en el mes de marzo del año entrante va a haber fin al tema de la pandemia. Nunca va a desaparecer el COVID-19, siempre estará ahí, pero digamos que por lo menos se podrá declarar que ya no hay personas activas. No, por supuesto. Es indudable que la inmunidad que da la infección que han presentado millones de personas en el mundo, sumado a la inmunización que se ha dado por las campañas de vacunación en muchos países, ha venido como tal directamente a llevar a esto, a que se logre no un fin de la pandemia, no podríamos decir que un fin de la pandemia, porque ya las autoridades sanitarias a nivel mundial han establecido de que la infección por SARS-CoV ya está directamente en un componente endémico, me hago entender, es una entidad que llegó para quedarse a nivel mundial, como cualquier virus, llegó para quedarse, pero con el número de casos activos y de muertes que se presentaron el año pasado y este año, se espera que esté mucho más controlado. No es que la gente pueda pensar que en marzo del 2022 ya el virus no esté y que la gente no se esté infectando, no, la gente se va a seguir infectando, la gente va a seguir falleciendo, pero no en los números, ni en las cifras que se están presentando hasta ahora. Por lo menos esos son datos esperanzadores y alentadores que da la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta el comportamiento actual del virus. Sin embargo, ante un virus tan cambiante, ante una condición tan cambiante, esto se va construyendo día a día. Ahorita lo que tenemos que pensar es seguir fortaleciendo el cuidado y, por favor,
seguir fortaleciendo las campañas de inmunización. La gente debe de seguir vacunándose y consideramos muchas personas que gracias a las campañas de vacunación han disminuido el número de casos activos. Entonces las cifras no mienten, y ante unas cifras que no mienten, las personas que tienen una aversión o una acción contra las vacunas deben de cambiar el chip y establecer y aceptar que las inmunizaciones son seguras, son efectivas y que es el único elemento de protección actualmente disponible. Estamos esperando una nueva ola, pero una nueva ola que va a ser precipitada sobre todo por los no vacunados. De hecho, estadísticas en otros países han mostrado que los pacientes que están en cuidado intensivo, de cada 10 pacientes que están en cuidado intensivo por SARS-CoV-2, 9 han sido personas no vacunadas, mientras que 1 ha sido vacunado. O sea, las personas vacunadas se pueden seguir infectando, por supuesto. Las personas vacunadas pueden seguir yendo a cuidado intensivo, pero en una intensidad muchísima menor que la población no vacunada. Entonces está esperando una nueva epidemia, pero en población no vacunada. La población no vacunada es la que en este momento está yendo más frecuentemente a cuidado intensivo y más está presentando complicaciones de ventilación mecánica. De hecho, nosotros a nivel local lo estamos viendo. Cuando vemos pacientes que están ingresando a cuidado intensivo ocasionalmente, vemos que son personas, la mayor parte de las veces, no vacunadas de manera previa. Mire las cifras aquí, por ejemplo, ya hablamos a nivel mundial, a nivel nacional, miremos las del eje cafetero rápidamente, ya van 245.528 personas a lo largo de esta pandemia, en Caldas 100.246, en Risaralda 89.190, en Quindío 56.092. Ya es muy el número de positivos, por ejemplo, en Caldas ayer fueron 18, acá en Risaralda 15, en Quindío 8, es decir, 41 personas contagiadas. A propósito de las vacunas, doctor Martínez, hay mucho mito, hay mucho comentario, hay muchas personas, uno habla con muchas personas que dicen, mire, yo no sentí ni el chuzón, otros fue muy leve, el tema de la primera dosis, la segunda dosis igual, no me pasó nada, como que si no hubieran aplicado ninguna vacuna, pero hay otras personas que se quejan bastante, que el dolor en el hombro, que 3-4 días de malestar, otras personas a los 8 días. Conozco casos de personas que dicen, casi no me mató el COVID para casi matarme la vacuna. Y hay otra cantidad de personas que te han tenido consecuencias. Es decir, hay otras enfermedades que aparecen después de la vacuna y la gente se las está abonando a precisamente el haberse aplicado la vacuna. ¿Cuál cree usted que es la realidad y el efecto, porque tenemos organismos distintos, el efecto que está causando en unos ningún efecto negativo, en otros sí? Bueno, lo primero que hay que aclarar con respecto a esa pregunta es que la vacunación con cualquier vacuna no genera la presencia de infección. La gente tiene que tener absoluta claridad al respecto. Y repito, cuando a un paciente lo inyectan con cualquier biológico, con cualquier vacuna, le inyectan solamente un fragmento modificado del virus. Es absolutamente imposible que con ese fragmento modificado del virus el paciente haga la infección. Por tal motivo, si un paciente, después de que lo vacunen, presenta un componente infeccioso que se compruebe por una prueba de PCR o antigénica, no es por la vacuna, es porque el paciente se infectó con SARS-CoV-2. Recordemos que la vacuna no protege de manera absoluta contra la infección. Lo que sí previene es las complicaciones asociadas a la infección. En segundo lugar, la inmensa mayoría, más del 80% de los pacientes que son vacunados presentan solamente síntomas leves, síntomas inespecíficos, que no tienen una duración mayor de 12 a 24 horas y que se relacionan únicamente con dolor en la aplicación local en el hombro. Hay un 10 o 12% que tienen síntomas de dolor intenso marcado en el hombro que puede durar de 24 a 48 horas. Y solamente la menor cantidad de los pacientes, menos del 2% de los pacientes, pueden tener síntomas sistémicos de malestar, de adinamia, de postración, pero son síntomas bastante leves, y eso directamente va en la susceptibilidad de cada paciente en particular. No quiere decir que porque un paciente tuvo un dolor fuerte, intenso en el hombro por la vacuna,
su esposa o su hijo lo pueda llegar a presentar. Son cosas completamente diferentes. Y otra cosa que la gente piensa erróneamente que cuando no tiene síntomas agregados a la vacuna o no tiene dolor en el hombro, es porque o no le pusieron nada o la vacuna no le va a servir. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo insisto en las campañas de inmunización e insisto y ruego a la sensatez. La gente debe de vacunarse, la gente se tiene que vacunar. Es la única manera como el virus deja de transmitirse y deja de mutar. Y vuelvo a recordar, la única manera como en el mundo se erradicó la viruela fue por las campañas masivas de inmunización. Recordemos que enfermedades tan contagiosas como la varicela y como el sarampión se pudieron controlar, no erradicar, pero sí controlar gracias a las campañas masivas de inmunización. Y estos buenos resultados que en este momento le están teniendo en el territorio colombiano en gran parte es porque o se deben a que una gran importante cantidad de la población está completamente inmunizada y muchos otros están ya con la primera dosis esperando una segunda dosis. Doctor Martínez, bueno, sigue viendo, escuchándose y leyéndose los absurdos de este tema de la pandemia. La gente ha hecho carrera, inclusive hubo una marcha y por las redes sociales hay grupos líderes a nivel mundial que están, valga la expresión, liderando procesos de no vacunación, porque la gente dice que la vacuna los está matando, que la vacuna está matando mucha gente, y pues aquí decimos constantemente que comparar las muertes supuestamente por la vacuna contra todos los millones de que han muerto como consecuencia del coronavirus, nada que ver. ¿Cuál es el mensaje, ustedes que son científicos, para esta gente que está liderando esos procesos para que la gente no se vacune? Es absolutamente insensato y es desconocer la historia. Quien no conoce la historia está condenado a repetir los mismos horrores. Repito nuevamente, gracias a las inmunizaciones, la humanidad ha dado pasos agigantados. Recordemos, y quiero repetir nuevamente, gracias a la inmunización contra la viruela, que era una enfermedad con altísima mortalidad a nivel mundial, se controló la viruela del mundo, tanto que hoy no se reportan casos de viruela. Recordemos, nuestros padres y nuestros abuelos deben recordar cómo era tan frecuente que se presentara varicela y sarampión hace varias décadas, situación que ya afortunadamente se controló y que está volviendo a aparecer porque hay población no inmunizada, sobre todo población con cruce de fronteras. Esta inmunización es una inmunización absolutamente segura. Hay cosas tan absurdas, que se aplica un chip, que se aplica un dispositivo, que se aplica un imán. Estas son cosas absolutamente caídas de los cabellos y que no hacen parte más que de la ignorancia de muchas personas que sin ningún fundamento técnico ni científico opinan de situaciones y de condiciones que no conocen. Las estadísticas no mienten en este momento, no mienten. El 90% de la población que está hospitalizada en países industrializados y que está en cuidado intensivo debido al SARS-CoV es población no vacunada. Y desafortunadamente, muchas personas que se han ido en contra de la vacuna en las redes sociales y la han criticado abiertamente, muchas de estas personas han terminado en cuidado intensivo desafortunadamente o desafortunadamente han muerto. Estas son situaciones infundadas de personas que únicamente alimentan su actividad científica por las redes sociales, y uno por lo menos pide a las personas sensatez de que busquen información seria, fidedigna, y no simplemente el correo de voz a voz que se da de una manera irresponsable y no lógica por redes sociales que se transmiten y que se viralizan mucho más que el SARS-CoV. Es absurdo pensar que las vacunas están afectando a la población. No, absolutamente eso no es cierto. Recordemos históricamente lo que pasó en nuestro país hace 10 o 12 años, cuando en la costa atlántica a una serie de adolescentes las inmunizaron contra el virus del papiloma. Muchas de estas adolescentes presentaron un componente emocional no relacionado con la vacuna, y la transmisibilidad de esto por las redes sociales generó un daño grandísimo en las campañas de inmunización.
No hay nada que afecte más a la salud pública y a las campañas de inmunización que la ignorancia, muchas veces perpetuada de una manera no controlada por las redes sociales. Es absurdo, no es adecuado, las estadísticas no mienten, los pacientes que se están infectando y se están muriendo más frecuentemente son las personas no vacunadas. Eso es completamente claro. Las estadísticas no están mintiendo y a nivel histórico no mienten. No podemos desconocer la historia. Cuando se desconoce la historia se cometen los mismos horrores. Perdónenme volver a repetir. Gracias a las campañas de inmunización a nivel mundial, enfermedades como la viruela, la varicela, el sarampión, por mencionar algunas, se han algunas erradicado y otras controlado notoriamente. Entonces, a nivel mundial, la única esperanza son las vacunas para que no haya tanta transmisibilidad, para que el virus no siga mutando y para que no sigan apareciendo nuevas variantes altamente transmisibles o potencialmente con mayor mortalidad. Recordemos que esto es un virus de ARN que muta, que cambia notoriamente y cambia cuando se transmite fácilmente de persona a persona. Entre más se transmite, más cambia y más contagiosa puede ser. Y una forma como podemos controlar esto es que, por Dios, la gente por lo menos se inmunice de manera completa y adecuada. Son las 7 de la mañana, 50 minutos. A esta hora estamos en el informativo del Eje Cafetero con el doctor Ricardo Arturo Martínez García. Él es infectólogo y epidemiólogo, coordinador del Comité de Infecciones de la Clínica Risaralda. Doctor Martínez, mire, acá tengo las cifras de este departamento. Hasta el momento, a lo largo de esta pandemia, se han infectado oficialmente 89.190, de las cuales se han recuperado el 96.6%, exactamente 86.120. Tenemos una población activa de 449 personas, aumentó en 8 personas frente al día de antier, de las cuales se están recuperando en casa 417, hay hospitalizadas 22 y en las UCI hay 10%. Las UCI tienen una ocupación general en este momento del 63%, pero por otro tipo de enfermedades, algunas por COVID, de estas 10, y el resto en las 11 IPS que tiene, 9 IPS que tiene Risaralda con unidades de cuidados intensivos. Han fallecido 2.250 personas, ayer no se presentaron o se reportaron muertos. Hasta el momento se han aplicado pruebas PCR y antígenos 365.593 y digamos que estas cifras, doctor Martínez, nos van mostrando una gran disminución. ¿Usted cree que al ritmo que vamos y con estas decisiones que digamos se dejaron de tomar, porque mire, ya no hay ni pico y cédula, ya no hay cuarentena, es decir, todas esas restricciones que habían de toques de queda, de ley seca, eso se acabó, hay una reapertura del comercio, de la industria, las discotecas, los bares, los restaurantes son a reventar, todos anuncian que tienen protocolos de bioseguridad. Falso, eso es falso, porque todo el mundo está en las mesas, todo el mundo se encuentra, todo el mundo se abraza, es decir, todo el mundo volvió a la normalidad, las calles abarrotadas, se hacen conciertos y pese a eso tenemos estas cifras bajas. ¿Usted considera que de aquí al mes de diciembre, acá en el departamento de Risaralda, con estas cifras, vamos a tener una ausencia mucho más alta del COVID-19, que de hecho en algunos municipios de Risaralda hay 0 personas ya activas? Y realmente esta situación, ¿cómo la avisora usted, cómo la ve para la jornada del mes de diciembre, que es una época totalmente navideña? Desafortunadamente considero pensar que las cifras van a seguir bajando notoriamente y que se mantengan prácticamente a la unidad con el pobre o mal comportamiento de las personas es absolutamente difícil, más que imposible. Muchos estamos esperando una cuarta ola, no con la letalidad de la tercera ola, pero sí vamos a tener una cuarta ola, eso es indudable y puede aparecer. Algunos la esperan para finales de octubre, otros para principios de noviembre. ¿Y por qué se puede presentar nuevamente una ola? Voy a explicar por qué razón. Primero, porque hay una cantidad importante de población no vacunada. No hay discusión. En segundo lugar, porque los anticuerpos generados por la inmunización comienzan a disminuir. Y eso hace que muchas casas farmacéuticas, y con un muy buen fundamento científico, estén incentivando la aplicación de una tercera dosis, como la vacuna de Pfizer o como la vacuna de Moderna, o la aplicación de una segunda dosis, como hace poco lo estableció o lo emitió laboratorios Janssen con la vacuna de Janssen. Entonces, es claro y es esperado
que el nivel de anticuerpos protectores después de la inmunización comience a disminuir. Eso es esperado, eso es lógico. Es absolutamente sensato pensar que los anticuerpos, que son los elementos que nos protegen, comiencen a disminuir después de la vacuna. Entonces, si yo me vacuné, los anticuerpos comienzan a disminuir y estoy expuesto a un inóculo masivo, o sea, a una carga viral alta de población no protegida, obviamente me voy a tener que volver a infectar. En segundo lugar, cuando los anticuerpos de las personas que tuvieron una infección natural, porque el que tuvo la infección natural tiene los anticuerpos, cuando los anticuerpos que tuvieron las personas con infección natural comiencen con el tiempo a disminuir y la persona se relaje o piense, a mí ya me dio COVID, no me va a volver a dar, y esa persona se enfrente a un inóculo masivo, o sea, a una carga viral alta, el paciente se puede volver a infectar. Ya hemos dicho en forma repetida que uno de los factores de riesgo más importantes para morbilidad y mortalidad en pacientes con SARS-CoV es la carga viral alta. ¿Qué es carga viral alta? El inóculo masivo. Es muy diferente el comportamiento del paciente que se infecta con una carga viral baja al paciente que está en un espacio cerrado, rodeado de muchas personas, en un ambiente mal ventilado, donde se expone a altísimas cargas virales. Entonces, estas variables son las que se pueden potencialmente asociar a que haya una nueva ola. Primero, el mal comportamiento de algunos ciudadanos. En segundo lugar, que el nivel de anticuerpos va a comenzar a bajar. Y tercero, la necesidad de una tercera dosis de inmunización en gran cantidad de la población. Y como lo he dicho en forma previa, es muy factible que muy pronto nos digan que la inmunización va a tener que ser aplicada o cada año o cada 2 años a nivel mundial. Entonces, estas son las condiciones que van a hacer que se presente una cuarta ola. Algunos la esperan para finales de septiembre, otros para finales de octubre, pero lo que sí se espera es que no sea tan letal como la tercera ola. Va a haber un número de infectados importantes, perdónenme, pero no, esperamos que no con la agresividad ni la severidad de esta tercera ni de esta segunda ola. Doctor Martínez, usted pues lo acaba de decir, pero quiero escuchar su concepto. ¿Cómo recibieron el anuncio del científico ministro de Colombia, Fernando Ruiz, cuando dijo de que no había necesidad de aplicar a los 28 días la vacuna Moderna, sino a los 84 a los 84 días, que no pasaba absolutamente nada, y sin embargo, pues el Consejo de Estado le ha ordenado que se debe aplicar como lo recomendaron las farmacéuticas a quienes fabricaron la vacuna? Sí, es claro que las políticas o las sugerencias que se dan desde el ministerio se hacen básicamente teniendo en cuenta que todavía en el país no está el número de inmunizaciones que quisiéramos tener, y las políticas que se sugiere el ministerio lo hace pretendiendo proteger a la mayor cantidad de la población, y lo fundamentan en estudios que establecen que el nivel de anticuerpos protectores después de la primera inmunización se puede mantener y podría ser seguro. Sin embargo, lo recomendado por las casas farmacéuticas y lo recomendado por otros estudios es que la inmunización se coloque a los 28 días. Particularmente quien les habla, considera que las inmunizaciones no se tienen por qué espaciar en tiempo. La inmunización se tiene que colocar a los 28 días, y voy a fundamentar por qué establezco que a los 28 días. Estamos en este momento con el peligro de la variante Delta. La variante Delta es una variante altísimamente transmisible. Entonces, si tenemos una variante altísimamente transmisible, es mejor que la gente esté adecuadamente inmunizada y que tenga la primera dosis y que tenga la segunda dosis a los 28 días, no a los 3 meses. Sin embargo, repito, las medidas que se han dado como sugerencia desde el ministerio, lo que pretenden es proteger a la mayor cantidad de la población ante el número limitado de vacunas que desafortunadamente tenemos en nuestro territorio colombiano. Entonces, repito, si bien lo recomendado por los estudios es que le ponga a los 28 días, como tiene que ser, las políticas del ministerio se hacen buscando básicamente proteger a la mayor cantidad de la población colombiana.
Doctor Martínez, se había dicho, y usted aquí lo dijo en varias ocasiones y todos los expertos en el mundo, no recomendable la vacuna, la primera dosis de un laboratorio y no con otro tipo de vacuna la segunda dosis. Sin embargo, en los Estados Unidos se ha anunciado que se puede aplicar la primera dosis de Pfizer, por ejemplo, y la segunda de Moderna, o viceversa, dado que es de un mismo país, que los laboratorios, siendo distintos, actuaron bajo los mismos protocolos, bajo los mismos procedimientos. ¿Cuál es ahí su opinión? Sí, se podría combinar, no es lo ideal, pero se podría combinar una primera dosis de Pfizer y una segunda dosis de Moderna, porque ambas vacunas son de ARN, o sea, ambas vacunas tienen un mismo mecanismo de acción. ¿Se podría potencialmente hacer? Claro que sí, pero lo que no se debería hacer sería la combinación de vacunas con mecanismos diferentes. O sea, se puede colocar Pfizer, se podría completar una segunda dosis de Moderna. No es lo ideal, pero se podría hacer porque ambas son vacunas de ARN. Lo que sí no es recomendado es que el paciente tenga esquemas incompletos de inmunización. Me hago entender, que el paciente reciba una dosis de Sinovac y por no disponibilidad o por no tener la vacuna, se coloque una segunda dosis de Pfizer. O viceversa, que el paciente tenga una dosis de Pfizer y luego se complete el esquema con una dosis de Sinovac. Eso es lo no recomendado. Eso es lo no recomendado. Lo ideal es que el paciente cumpla el esquema de inmunización con los mismos biológicos, las dos dosis, y que el refuerzo que al paciente se le pueda llegar a colocar o pueda llegar a requerir sea también con el mismo biológico. O sea, la combinación de inmunizaciones depende del momento histórico de cada país y depende de la disponibilidad de vacunas. Repito, la combinación depende de la disponibilidad de vacunas. El espaciamiento de las vacunas también depende de la disponibilidad de las vacunas. Es completamente poco lógico pensar que un país con muchas vacunas, un país rico, un país industrializado, espacie las vacunas, la primera y la segunda a los 90 días. En nuestro país las cosas son diferentes porque por disponibilidad tenemos que tener políticas diferentes. Entonces, repito, las vacunas preferiblemente no se deben de combinar. Si hay disponibilidad, debe ser la misma dosis y aplicar la segunda dosis del mismo laboratorio. Y cuando se combinan, básicamente es por no disponibilidad de los biológicos. Y si se combinan, en la medida de las posibilidades, tiene que ser con el mismo mecanismo de acción. O sea, una de Pfizer, combinarla con una de Moderna o viceversa, pero no combinar una de Sinovac con una de Pfizer porque el paciente queda incompletamente vacunado con Sinovac e incompletamente vacunado con Moderna. Al doctor Ricardo Arturo Martínez García, coordinador del Comité de Infecciones de la Clínica Confamiliar de Risaralda, muchas gracias, doctor Martínez, que tenga un feliz y bendecido fin de semana. Gracias por transmitirnos estos conocimientos que usted ha adquirido a lo largo de su profesión y a lo largo de la vida, que son conceptos científicos, conceptos muy útiles, que ilustran mucho a nuestra audiencia en todo el eje cafetero, a través del canal regional 104 de Claro, a través de la emisora Qué Buena 92.1 FM, a través de nuestras redes que son para todo el mundo. Muchas gracias, doctor Martínez. No, muchas gracias a ustedes, y yo invito a la población a que haga un esfuerzo de seguirse cuidando, a que la población que no se ha vacunado, por favor, lo haga. El gobierno nacional, las entidades departamentales y municipales han hecho un esfuerzo grandísimo y gigante porque la gente se inmunice. Por lo menos vacunémonos, actuemos adecuadamente, sigamos con protección y recordemos que las políticas de salud pública tienen que empezar a cambiar y que son nuestros hijos y los nietos los que tienen que empezar con un chip diferente, con un cuidado, con un lavado de manos. O sea, no es que nos lavemos las manos únicamente por la pandemia, no. Tenemos que seguir lavando las manos, tenemos que seguir con distanciamiento social y tenemos que seguir con políticas de salud pública. Y recordemos que en la ciudad y en el departamento se están ofertando inmunizaciones para otro tipo de enfermedades inmunoprevenibles en los infantes. Así que ojalá se aproveche la oportunidad que se está dando. Muchas gracias.
A usted, doctor Martínez, muchas gracias. Y atención, audiencia, las recomendaciones del doctor Martínez son para tenerlas en cuenta, que no les entre por un oído y les salga por el otro. De todo este informe que hemos hecho con el doctor Martínez, me faltaba acá, ya tuvimos el informe a nivel mundial, a nivel nacional, Eje Cafetero, Risaralda, me falta el informe de acá de Dos Quebradas, cómo está lo del COVID-19. Casos confirmados van hasta el momento 19.676, ayer se reportaron 2 casos positivos, se descartaron ayer 9 casos, en total van descartados 17.931, se ha recuperado una población de 19.082, ayer solamente se reportó una persona recuperada, hay 61 personas esperando resultados, han fallecido 490 personas. Ayer